Hola, soy Sergio Antonio González Anaya, estudiante de tercer semestre de la Prepa Tech, con matrícula A014-24020, y hoy les presento La Rojiza. En muchos países del mundo hubo movimientos estudiantiles. El único que terminó en una masacre fue el mexicano, Octavio Paz. En 1971, Poniatowska publica La Noche de Tlatelolco, después de 3 años de aquella noche fatídica, yendo a reportar a personas presas en Lecumberri, maestros, padres de familia, estudiantes y políticos. Sus testimonios quedarían marcados en el libro para siempre, y conocer más de cerca lo que pasó esos días de manifestaciones. Teniendo una importancia grande en la literatura, ya que recaba literalmente los testimonios de personas que vivieron este movimiento, y además marca un punto en la historia de México, en el que se acude para conocer sobre el verdadero México de aquellos años. Poniatowska comenta que ella no tenía ninguna intención de reportar, porque no sabía lo que estaba pasando, hasta que María Alicia Martínez Medrano le informara, sabiendo la importancia que Poniatowska tenía, no solo en el periodismo mexicano, sino también en el internacional, y fue una de las primeras personas en presenciar el día después de la masacre. Ser periodista en México es muy difícil. México es uno de los países que censuran demasiado el periodismo, y más en aquellos tiempos. Al igual que la opinión de la mujer, era muy reprobada y no tan aceptada. Se podría decir que Poniatowska es una de las pioneras mujeres del periodismo en México. Sin dejar de lado que el gobierno es el primero en reprobar todas estas acciones, ya sea de manifestación masiva o periodística. Claro ejemplo con la casa de Peña Nieto. Aristegui perdió su trabajo por decir la verdad, al igual que estos estudiantes perdieron su vida por expresar lo que pensaban. La obra plantea que el gobierno mexicano, a lo largo de los años, no sabe controlar y respetar las expresiones y libertad de la gente. Se ha vuelto una recurrencia del gobierno el irse por lo fácil, para acabar todo rápido, sin importarle lo que dirían. En la obra se hace énfasis en el inicio y proceso del movimiento, en la acción temprana de los jóvenes. Todo comenzó con problemas y sabemos que históricamente el Poli y la UNAM no tienen una relación buena debido al fútbol americano. El 23 de julio inició el movimiento, con una pelea entre una vocacional del Poli y una prepa de la UNAM. Sí, más bien no fue el problema, sino la intervención de la policía, que ingresó sabiendo que estas dos instituciones no se puede ingresar, ya que son independientes, y se tiene que hacer mediante un escrito. En ese momento, argumentan los estudiantes, surgió la unión Poli-UNAM. A partir de ahí, el movimiento fue para arriba, plantea uno de los estudiantes. Se comenzaron a crear mítines en plazas a esparcir la información mediante volantes, pieza fundamental del movimiento. Esos volantes que se tardaban horas, toda una noche en imprimir en la universidad. Junto con la CNH se organizaban las huelgas, que pronto generarían popularidad. Hasta que un día, el cuerpo de granaderos ubicó estudiantes en la Prepa 1, marcando uno de los movimientos más sangrientos de esto. El resultado, muertos y heridos. Estudiantes vieron a un compañero suyo cómo se lo llevó a la puerta. Esa puerta de 300 años se llevó a uno de sus compañeros. La brutalidad del ejército comenzaba y no pararía, mientras el gobierno no representaba ninguna anomalía. Sin duda, lo más impactante fue una carta de una madre a su hijo granadero, en donde expresaba textualmente lo orgulloso que estaría su padre al ver a su hijo matar a estudiantes y defender la patria de esas traiciones que según los estudiantes estaban haciendo. El otro lado de la moneda, que se veía una traición imperdonable a la patria, al ver el pensamiento, sentimientos y expresión de otras personas impidiéndoselos por vía de la fuerza brutal. Pero esos estudiantes eran unos guerreros. Posteriormente, el movimiento no pararía ahí y reuniría no solamente estudiantes y maestros que apoyaban, sino campesinos y gente del pueblo, llegando al punto en el que los estudiantes eran prácticamente dueños de la calle. Sus mítines express se sentían libres, los dueños del mundo, sentían que nadie los podía detener, tenían a la gente de su lado. El CNH haciendo su trabajo, algunas veces aburrido y estresado, como los estudiantes plantean, que tardaban horas en darles el turno, que incluso en el tiempo que se les daba la palabra se les olvidaba lo que te iban a decir, dando como resultado que el movimiento estaba en las calles y no en esas reuniones. Producto de ello, una de las huelgas más impactantes, el 13 de septiembre de 1968, la silenciosa, llegando a tener entre 200 a 250 mil personas
caminando desde Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Una cifra impactante. Un estudiante asegura que al entrar a Reforma, los aplausos los arroparon de padres de familia, maestros, maestras y gente que apoyaba el movimiento. Les daban el respaldo a los jóvenes. A esos jóvenes inexpertos se ganaban la mayoría de la gente por sus formas y principios, que los llevó a levantar esto como pocos. Por otro lado, el gobierno que daba otra información, ocultándose a la gente, haciéndose pasar por los tontos e ilusos, de que no sabían qué estaba pasando. Para desgracia del país, las autoridades son expertas en esconder la verdad, en cambiar las cifras a su favor y hacer trampa, mentir, y nunca sabremos cuántos murieron. Dice Poniatowski en una de las páginas de su libro. Tenían una cita mundial a la vuelta de la esquina. El gobierno no podía permitirse que estos jóvenes siguieran con su movimiento, y así fue como los detuvieron. Pudieron mintiéndole a su pueblo, hasta 50 años después no se sabe en concreto. Imágenes que jamás salieron a la luz en México salieron en otros países, evidenciando al gobierno mexicano, mientras el pueblo no sabía nada. Pero, ¿qué era lo que estos jóvenes pedían y terminaron siendo masacrados? Bueno, esto fue, número 1, libertad de los presos políticos. Número 2, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Número 3, desaparición del cuerpo de granaderos. Número 4, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Farías. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Y por último, deslindamiento de las responsabilidades de funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Según Pablo Gómez, diputado de Morena y ex líder del movimiento, se señala que a 50 años del movimiento hay consignas que todavía no se cumplen, como la democratización de las mismas universidades públicas, o incluso la presencia aún de presos políticos en las cárceles mexicanas. El movimiento pasó a la historia de México. Hay un antes y un después del movimiento. Fue la primera vez en la que los jóvenes levantaban la voz. El recuerdo no solo está en la memoria, esto sigue presente en varias huelgas que se han hecho, en murales, en libros, en películas, en series, para representar y levantar ese espíritu reflejado día a día por esos jóvenes, que sin pensarlo, dieron la vida por defender su opinión y trascender. Eventos fatídicos con estudiantes siguen pasando, como los de Ayotzinapa. 50 años después esto sigue sin resolverse. El gobierno nunca dijo nada, y tendremos que vivir sin la verdad, manteniéndonos con los testimonios de aquella noche trágica. Y te pregunto, ¿qué impacto tendría un movimiento estudiantil del tamaño del 68 en estos tiempos?